Esto es Opinión 21, el espacio de reflexión y análisis de Capital 21. Aquí se discuten y defienden los temas que ocupan y preocupan a la Ciudad de México. Bienvenidos. Terrorismo, ¿a qué nos enfrentamos? El tema de esta noche en Opinión 21, y para abordarlo nos acompañan tres personalidades a quienes me permito presentar. Él es el doctor Nelson Arteaga Botello, sociólogo académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo. Doctor, bienvenido. Gracias por la invitación. También nos acompaña el doctor Luis de la Calle Robles, quien es politólogo académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Está con nosotros de igual manera Alexei Chévez Silvetti, analista, especialista en seguridad, fuerzas especiales y contraterrorismo. Alexei, bienvenido. Gracias, Hugo. ¿Y qué les parece si antes de entrar en materia vemos el siguiente material? El 11 de septiembre de 2001, una serie de 4 atentados en los Estados Unidos provocó la muerte de 3.000 personas, dejó heridas a otras 6.000 y causó la destrucción de las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York y parte del edificio del Pentágono en Virginia. Aquella mañana de martes, el mundo le dio un nuevo significado a la palabra terrorismo. Aquellos ataques desataron una cruzada del entonces presidente George W. Bush y sus aliados contra la supuesta amenaza internacional. Una de sus primeras estrategias fue la invasión a Afganistán con Al-Qaeda y su entonces líder, Osama Bin Laden, como principales objetivos. Este octubre se cumplen 15 años de la llamada Operación Libertad Duradera. Directa o indirectamente, como resultado han venido la caída del Emirato Islámico de Afganistán, el abatimiento de Bin Laden, la intervención en Irak, el derrocamiento y ejecución de Saddam Hussein, las guerras civiles de Libia y Siria, el conflicto bélico al noroeste de Pakistán y el enfrentamiento contra el Estado Islámico. A partir de ello, el terrorismo no ha encontrado freno. Por el contrario, en los últimos años hemos visto expresiones del mismo con métodos y objetivos inimaginables. Como ejemplos, podrían darse las agresiones del Maratón de Boston, las del viernes 13 de noviembre de 2015 en París y la del aeropuerto de Bruselas. Tan solo en 2016 podrían contabilizarse hasta 40 casos a lo largo y ancho del mundo. La pregunta es entonces, ante el terrorismo, ¿a qué nos enfrentamos? Pues ahí nuestro tema, doctor Arteaga. Quisiera comenzar esta mesa de análisis con una pregunta que quizás podría parecer de respuesta obvia, pero creo que no lo es. ¿Qué debemos entender por terrorismo? Es una pregunta que tiene su grado de complejidad, porque el término al que hoy nos referimos como terrorismo no tiene, digamos, el mismo sentido o significado que tuvo desde, digamos, los primeros expresiones de violencia que surgieron sobre todo a finales del siglo XIX, ¿no? Sobre todo con los movimientos que podríamos denominar como anarquistas, que después siguieron también a principios del siglo XX y que de alguna manera también fueron catalogados como terroristas las acciones que, por ejemplo, hacían organizaciones como la OLP en su momento, o las Brigadas Rojas en Alemania, o otro tipo de actores políticos en Italia en la década de los 70. Tenemos así también algunas expresiones violentas para lograr la independencia de Córcega, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, no hay como una, es decir, si vemos en este breve recorrido histórico, hay una serie de elementos de violencia, ¿no?, que están orientados a con diferentes objetivos. Pero la idea pareciera ser, o podríamos decir que la idea es generar violencia y generar terror, es decir, generar un miedo generalizado en ciertos sectores de la sociedad y en ciertos aparatos políticos para demandar algún tipo de cambio, algún tipo de inserción de ciertos actores en la vida política, cierta independencia, cierta transformación social, etcétera, etcétera. Algunos, por ejemplo, movimientos, sobre todo de finales del siglo XIX, pensaban que el terrorismo lo que permitía era
acelerar las contradicciones sociales dentro de ciertos estados-nación, que de alguna manera podrían incentivar que la población saliera a las calles en un acto revolucionario. Otros ya, digamos, más recientemente son sobre todo para demandar el reconocimiento de un Estado, de una nación o de ciertas demandas de carácter político. Insisto, me parece que uno de los elementos centrales es precisamente generar violencia para producir terror en la población y poder de alguna manera negociar o acceder a este tipo de demandas, digamos, frente a actores políticos claves, en este caso el Estado. Bien. Doctor de la Calle Robles, a partir de esta evolución, de esta resemantización de la que habla el doctor Arteaga, ¿podemos identificar el ataque a las Torres Gemelas como un punto clave, un punto de inflexión en este sentido? Podemos responder que sí, por dos motivos. En primer lugar, por la magnitud del ataque. Hasta ahora, los ataques terroristas más mortíferos en la historia del terrorismo, que muy bien ha presentado el profesor, serían, por un lado, el atentado en Bolonia contra unos trenes, un atentado perpetrado por unos grupos de extrema derecha, y luego también las bombas que puso Hezbollah en el Líbano contra las misiones de Estados Unidos y de Francia, que provocaron la salida de estos dos países del conflicto libanés. Obviamente el atentado contra las Torres Gemelas y contra el Pentágono supone una escala muy superior, ¿no? Estamos hablando de un número de víctimas muy superior y por eso tuvo las consecuencias que tuvo. La segunda característica que yo creo que identifica estos ataques frente a otros es que a partir de ese momento la mayor parte del terrorismo internacional ya está de alguna forma unido a la etiqueta del Islam, del islamismo, ¿no? Hasta entonces había habido ataques de terrorismo internacional de distintos grupos ideológicos, a grupos nacionalistas actuando en otros países. Por ejemplo, ETA, un grupo que actuó en el País Vasco, a veces llevaba a cabo ataques en Francia o en otros países europeos, o el IRA atacaba a soldados británicos en otras partes del continente europeo. Pero a partir de las Torres Gemelas, prácticamente casi todos los ataques terroristas internacionales que observamos son ejecutados por grupos de raíz islámica. Bien, ahora, a partir de ese momento, Alexei, comenzó a hablarse de una guerra contra el terrorismo, de una cruzada. ¿Qué debemos exactamente entender por ello? Bueno, es un término que usó, en mi opinión, muy desfavorablemente George Bush, la guerra contra el terrorismo, y es la cruzada que comienza los Estados Unidos en contra, principalmente en aquel momento era Al-Qaeda, ¿no? Que se identificaron como el grupo que perpetró el ataque contra las Torres Gemelas. Lo que provocó esta guerra es que ahora actualmente los Estados Unidos está peleando 5 guerras en diferentes estados. Pelea en Yemen, pelea en Afganistán, pelea en Irak, pelea en Siria y en Somalia, me parece. Entonces lo que generó una expresión semántica ahora significa que la huella de los Estados Unidos esté presente en cinco lugares diferentes, ¿no? Peleando esta guerra. Y justamente en estas guerras, en estas intervenciones que han hecho los Estados Unidos, está el caso de Irak, la invasión a Irak en 2003. ¿Una lucha, un intento de combate al terrorismo justifica una acción de este tipo? Bueno, la invasión de Irak se justificó no por terrorismo, sino porque se acusaba a Saddam Hussein de poseer armas de destrucción masiva. ¿Sí? La invasión de Irak tuvo unas consecuencias clarísimas sobre la radicalización de los grupos islamistas de extracción yihadista, y principalmente suníes, ¿no? Yo creo que es difícil entender el surgimiento del Estado Islámico, inicialmente Al-Qaeda en Irak, si no es en un contexto en el cual Estados Unidos invade Irak. Y en este sentido, doctor Arteaga, la intención de invadir Irak como una de las posibilidades para contrarrestar el terrorismo resultó contraproducente. ¿Sería ese un correcto análisis? Sí, digamos, partiendo de, como bien señala Luis, de que en verdad, bueno, la invasión a Irak fue esta segunda guerra de Irak, ¿no? Porque sí, hubo otra antes, ¿no? Esta segunda guerra de Irak, bueno, el objetivo era tratar de, aparentemente este país tenía armas de destrucción masiva que nunca se encontraron. Lo que sí es que generó un proceso de desestabilización en la zona, donde distintos grupos que de alguna manera estaban organizados alrededor de cierto poder al interior de Irak
quedaron, digamos, como átomos libres, y eso generó efectivamente una radicalización de la zona, en donde ahora están interviniendo ya no solo digamos, esta región de Irak, sino que está involucrado Siria, está involucrado Irán, está involucrado Rusia, está involucrado los países árabes, es decir, hay los países de Arabia Saudí, hay todo un contexto, digamos, bastante explosivo, donde hay un cúmulo de fuerzas que además van transitando en alianzas de un lado hacia otro, y donde en este caso el Estado Islámico ha tomado una posición preponderante en la medida en que su ideología de alguna manera, o su posición, digamos, más que ideología, su posición con respecto a la solución de ciertos conflictos que ellos se encuentran dentro de su zona, permea a ciertas poblaciones en el continente europeo, sobre todo, y en los Estados Unidos. No solamente es un fracaso, yo creo, en términos de lo que se llamó la búsqueda de las armas de destrucción masiva en Irak, sino que además permitió el fortalecimiento de cierto posicionamiento imbricado obviamente en una lógica islamista que ha trascendido el Medio Oriente hacia Europa y los Estados Unidos. Bien, ahora, ¿qué debe de pasar con el terrorismo hacia su combate? ¿Cómo se le enfrenta? ¿Cómo se le trata de erradicar, Alexei? Yo creo que es la pregunta que nos va a ocupar por los próximos 20 años. El terrorismo islámico ha cambiado de tal manera los perfiles de las personas que conocíamos normalmente como terroristas. Había un perfil más o menos específico, retomando lo que dijo Luis con la OLP, etcétera. Había un perfil muy definido del terrorista, había un perfil muy definido de sus demandas y había un perfil muy definido de qué es lo que lo motivaba. A raíz de la creación de este Estado Islámico, estamos viendo un nuevo perfil de terroristas, una persona que de repente está en su casa, ve 4 o 5 videos y de repente de una manera, pues además muy moderna, con una sola llamada telefónica, se vuelve miembro del Estado Islámico y es como una licencia para hacer alguna locura en nombre de este Estado. Entonces, lo que vemos ahora es, hay un nuevo perfil de gente que está ahí. Yo creo que lo más peligroso ahora es que la mayoría de las gentes que están perpetuando este tipo de incidentes, al menos en las últimas fechas, son ciudadanos del lugar donde lo están haciendo. La realidad de las cosas es que a hoy nadie, absolutamente nadie, sabe cómo combatirlo. Doctor de la Calle Robles, ante este perfil que describe Alexei, ¿podemos identificar o podemos presumir que se trata de una facilidad por convertirse cualquier persona en un terrorista o una también eficiencia en el convencimiento particularmente que tiene el Estado Islámico para sus propósitos? La genialidad estratégica, si se puede utilizar esta expresión, del Estado Islámico es que por primera vez un grupo teoriza, y esto es algo que venía haciendo Al-Qaeda. Al-Qaeda ya estaba, a través de sus medios de comunicación y demás, estaba dando la posibilidad a cualquiera de que se hiciera un miembro de Al-Qaeda y ejecutara un ataque terrorista en cualquier parte del mundo. La genialidad del Estado Islámico es que se da cuenta de que eso no sirve para nada si no controlas territorio. Entonces el Estado Islámico hace todo lo posible por controlar territorio en Siria y después en Irak, y entonces ahora mismo está peleando en 3 frentes, por así decir. En el frente donde controla territorio, que es la parte este de Siria y la parte oeste y del norte de Irak. En segundo lugar, tiene alianzas con grupos hasta cierto punto fallidos, insurgentes, que operan en muchos otros países. Pues hemos hablado antes de Libia, hemos hablado de Somalia, hemos hablado de Yemen, o sea, tiene franquicias en diversas partes del mundo. Y finalmente su tercera estrategia, que es la que realmente genera esta preocupación que antes mencionabas, es la existencia de lobos solitarios en cualquier parte del mundo que de repente un día se levantan por motivos que podemos discutir después, que no son tan obvios, y deciden cometer un ataque terrorista, inmolarse a sí mismos y matar a gente en cualquier país occidental al que ellos pertenecen, porque muchas veces son ciudadanos que ya tienen la nacionalidad de los países en los que viven, ¿no? Inclusive hijos, ¿no?, de migrantes que llegaron, ya finalmente personas que nacieron en estas naciones. Hablamos de Estados Unidos, hablamos de Bélgica, hablamos de Francia. Debemos de hacer un corte, pero justamente dejo este tema sobre la mesa. Reflexionaremos en torno a las expresiones más recientes que hemos tenido particularmente en los últimos 2 años. ¿Usted qué tiene por aportar, usted qué tiene por decir en este tema?
Terrorismo, ¿a qué nos enfrentamos? Súmese, ya sabe, a la conversación a través del hashtag Opinión 21 por la cuenta @capital-21. Queremos saber de usted.